Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus, viajé en un bus premium de buses Talca, París y Londres, haciendo la ruta Santiago-Talca. Salimos a las 9:30 desde el terminal sur de Santiago y llegamos 12:15 al terminal de Talca. Jueves 18 de julio 2024, estoy en el terminal sur de Santiago, que tiene buses del centro y sur de Chile con rutas internacionales. Esta es una boletería de Talca, París y Londres frente a los andenes. Los buses salen desde los andenes 26 al 36, pero realmente más cerca del 36. Y por dentro del terminal también históricamente ha habido otra gran boletería de esta empresa de la ciudad de Talca. Este hermoso bus de Talca, París y Londres es el horario de las 9, Santiago-Talca. La mayoría de los buses de esta empresa son así, buses 8x2. Este modelo se llama Modasa Zeus 4, chasis Volvo, salón cama en ambos pisos, arriba y abajo. Yo tengo un viaje en uno de ellos, pero en la 8020. Este es el bus 8030, un hermanito, pero son iguales por dentro. Con salida a las 6 desde Talca, llegó este Modasa Zeus 3, el modelo anterior, y también en versión 8x2. Después de un rato, llegó el bus premium de nuestro viaje y horario, 9:30 Santiago-Talca, la unidad 9020 de Talca, París y Londres, un bus Marco Polo G7 con chasis Volvo. Estos buses son especiales, son pocas unidades, en el episodio las veremos todas. Tienen esta pintura y diseño especial, destacando sus asientos premium con reclinación de 180 grados. El viaje a Talca son 3 horas, es relativamente corto, pero la competencia es grande y las empresas pelean por dar el mejor servicio, por superarse unas a otras. Y para uno que le gusta el transporte o los buses, estos viajes a Talca son súper interesantes. En el caso de Talca, París y Londres, estos buses llegaron en 2021. En este momento viaja un conductor y una mujer como azafata o terramoza. Estoy ya arriba del bus 9020 en el primer piso. Este bus de Talca, París y Londres tiene asientos salón cama. Son butacas anchas, bastante cómodas. Vemos el detalle de este tipo de asientos. Y un punto a destacar es que además de la comodidad, vienen con pantallas de entretenimiento individual. Todas las butacas del bus traen este equipamiento. Esta es otra mirada del primer piso, pero yo viajaré en el segundo piso. El piso con los asientos de 180 grados. Aquí ya empezamos a ver la zona de los asientos panorámicos. Qué gusto me voy a dar viajando en esta maravilla de TPL. Talca, París y Londres. Los vi tantas veces en el terminal y por fin ahora estoy arriba viviendo la experiencia. Estas unidades originalmente fueron de M-Bus, esta era la 204. Talca, París y Londres compró estos buses y empezó esta apuesta de tener buses premium en la ruta Santiago-Talca. Aunque estos buses también se usan en el transporte corporativo o industrial. Van a viajes con la minería, viajes especiales de turismo, viajes con delegaciones, equipos de fútbol, entonces sirve a ambos propósitos. Viaje regular y viaje privado. Dentro de eso, por lo que me contaba el conductor, este bus va al norte, a la mina Caserones, en los cambios de turno. Esa mina produce cobre y molibdeno en la cordillera. Y por turismo han ido a Brasil y a Bariloche. En el segundo piso son 20 asientos premium 180 grados con cabinas de separación, que es lo que hemos visto en el interior del bus. La numeración de los asientos viene con un detalle de la empresa.
muy bonito. Yo viajaré en el asiento 3, que es el asiento panorámico individual. Lo ven como una cama. Yo después les voy a explicar cómo desplegarlo. Hay que aprovechar que todavía no hay pasajeros, así que les muestro cómo quedo yo acostado en el asiento de 180 grados. ¿Viste? Súper cómodo. Y justo vimos llegar al bus 9040 desde Talca. Ese es igual que este. Llevamos saliendo de la zona de andenes. En el terminal tuve la fortuna de compartir con Javier y con Felipe, otros aficionados de los buses. Estuvimos un buen rato tomando fotos de los buses que iban apareciendo. Eso hizo que la espera fuera divertida. Ahí está Javier. Me pudo ver. Igual hay unos buses bonitos acá en el terminal. Para uno que le gusta esto, siempre hay novedades y diversión al estar mirando los buses, las rutas, los colores. También estaba Felipe, aunque no me vio. Yo estoy con la ventana polarizada, así que no se ve mucho desde afuera. Pero apareció en el video. Este horario de Talca, París y Londres, los horarios de buses premium tienen varias cosas especiales. Primero, los asientos, que suena obvio. Y lo segundo es que se vende como un servicio expreso, aunque realmente los buses de Talca, París y Londres suelen ser bastante directos. No hay tanta diferencia con un bus normal, pero el servicio expreso implica que viaja directo sin paradas en carretera. La gente solamente sube en Santiago y tiene que bajar en Talca. No hay paradas entre medio. Ahora, el fuerte de este tipo de buses en realidad es en la madrugada y en la mañana. Esta empresa está pensada para la gente de Talca. Los buses salen súper temprano desde Talca, en la madrugada. Este salió a las 4:30 desde allá. Y los boletos se venden súper rápido, porque esa gente que viaja a esa hora quiere viajar durmiendo. Llegan acá a Santiago temprano a hacer sus trámites, estudiar o lo que necesiten en Santiago. Y ahí esos buses son furor. Una apuesta buenísima. Cruzamos con un tren del Metrotren Rancagua y dentro de esa concepción de servicio expreso, este bus no pasó a tomar pasajeros en Colón, esta parada de San Bernardo, la gente solo subió en el terminal. Al cruzar el río Maipo, también ya sabemos que estamos saliendo de Santiago. La azafata o terramosa pasó dándonos un snack, un maní crocante con jamón ahumado. Yo estoy contento viajando, pero también algo cansado, porque venía de hacer otros viajes en bus en el día anterior. Importante siempre usar el cinturón de seguridad. Suena obvio, pero no es tan obvio y te pueden pasar multas si no lo usas. Y ahora sí les explico. Aquí hay unos ganchos que sostienen esto. Uno tiene que desenganchar y así el reposapiernas despliega su posición normal, la misma de asiento salón cama. Ahora, para tenerlo horizontal, hay que flectar esos fierros que se ven y así queda listo para poder estirar las piernas. En un costado está el botón de reclinación, que hay que apretarlo hasta el fondo. Con la espalda cargas el asiento hacia atrás y quedas totalmente acostado. Es lo mismo en todos los buses premium. Arriba tenemos cortinas de privacidad para que no nos vean o no entre la luz del sol en ciertas partes del viaje. Con ese color me gustan, se ven elegantes. Y arriba también tenemos paquetera, luz de lectura y salida de aire acondicionado. Estos asientos de la generación 7 de Marco Polo tienen gel de memoria en la zona de la cabeza, las butacas leito cama para los viajeros brasileños, este bus es brasileño. En las butacas pares, en la zona del medio tenemos posavasos y debajo de ellos hay puertos USB para cargar el celular o dispositivos. En el asiento individual, el puerto USB también está debajo del posavasos, aunque reconozco que es un poco incómodo para conectar un cable. Julio es invierno en Chile,
Desde la carretera podemos ver las montañas nevadas de la cordillera de los Andes. Es una de las virtudes que tiene la estrechez del territorio. Vivimos cerca de la montaña y del mar. Si es primera vez que ves uno de mis videos, espero que lo estés disfrutando mucho. Si has vuelto, bienvenido otra vez. Mi canal es esto: viajes en transporte público, viajes a lugares que me parecen bonitos. Trato de ir viviendo aventuras y cosas que me motiven, y en este humilde canal de YouTube les comparto esas experiencias, esas vivencias, esta bitácora. Son cosas que me traen una gran sonrisa y que espero que a ustedes también les deje una bonita sonrisa. En el caso concreto de Talca, París y Londres, igual he hecho otros viajes en esta empresa y algo he contado de ellos. Talca es una capital regional, pero como son 3 horas de viaje, en realidad no siempre tuvo los mejores buses. Era un viaje que tenía buses bonitos, pero no tan cómodos. Eso hasta que en 2007-2008 se creó esta empresa, Talca, París y Londres, y trajeron buses de 2 pisos, con azafatas, con wifi, con snack a bordo. Era un servicio de primer nivel en una ciudad que no tenía nada parecido. Fue muy innovador, muy revolucionario. Ya desde el primer momento pisaba muy fuerte y cambiaron todo el mercado de esta ciudad. Y después vino otra empresa, Buses Altas Cumbres, que también empezó a competir en esta ruta a Talca con una propuesta parecida. Y ahí la competencia se volvió feroz, pero feroz en el buen sentido. Las dos empresas compiten, pero para mejorar y superar a la otra. Entonces es un círculo virtuoso para los pasajeros, porque van innovando, van mejorando, van proponiendo cosas nuevas. Hay una excelencia en el servicio de Talca. Por supuesto, no todos los viajes serán perfectos, pero son empresas muy competentes y la gente de Talca puede disfrutar de buses maravillosos que en otras ciudades son un sueño. Derechamente no existen, y el servicio es mejor que en muchas ciudades más grandes o más importantes. Eso a modo de contexto, para explicar por qué hay buses premium en un viaje así de corto. Es un caso bien especial mientras vemos los paisajes del Valle Central de Chile. Aquí estamos viendo la visión de la ventana panorámica de este bus, y esto es la parte del espacio para las piernas. Algo distintivo de buses Talca, París y Londres son estas pantallas de entretenimiento individual, que en este bus están en los 2 pisos. Originalmente, cuando este bus era de M-Bus, solo tenía estas pantallas en estos asientos premium y no tenía en los asientos salón cama de abajo. Eso lo implementaron aquí, porque otros buses de la empresa tienen pantallas en esta categoría. El bus Modas Aseos 4 que vimos antes tiene pantallas en los 2 pisos. El diseño de los buses de la empresa tiene las iglesias de Talca, la Torre Eiffel de París y el Big Ben de Londres. De origen del nombre es un dicho antiguo que tienen acá en la ciudad de Talca. Los contenidos de la pantalla son películas, música y juegos. Para el caso de la música, todo está clasificado por género. Es una selección de canciones de música rock, clásica, pop latino, pop en inglés y música latina, que serían canciones en español. La pantalla es táctil y hay unos botones abajo que permiten controlar el volumen, el menú y la conexión con los audífonos. Tú tienes que traer tus audífonos, conexión 3.5, junto con la pantalla. También puedes conectar los audífonos en el asiento, junto al botón de reclinación. Para cuando estás acostado en el asiento, lo pones así y sigues escuchando. El otro gran contenido son las películas. Como el viaje es de 3 horas, si estás despierto y quieres ver una, alcanza súper bien. Hay películas de acción, de comedia, de drama, romance. Aunque en esta última estaba Historia de un matrimonio, que no termina con un final feliz, y no es tan feliz tampoco. El que la puso ahí en romance no la vio. Pero bueno, con la pantalla vas eligiendo las películas, puedes adelantar o retroceder a gusto, se reproducen bien y rápido. Hay unos contenidos especiales, una sección llamada Prefiero el Maule, que son videos de la región de Talca,
promoviendo la zona y algunos paisajes. Eso me pareció bien interesante. Y hay juegos como Angry Birds, entre otros. Eso es lo que hay en las pantallas del bus premium de Taika París y Londres. Yo suelo escuchar música, me relajo escuchando música en los viajes. Este viaje ha sido un relajo, y a pesar de que traté de viajar en una buena fecha, que el día estuviera bonito, igual nos tocó algo de lluvia en el camino. Yo igual me preocupé un poco porque no tenía parca o impermeable en caso de que lloviera en Talca. Había visto el pronóstico y no aparecían lluvias en la ciudad, y de repente vemos esto y empieza a llover acá en el valle. Por otra parte, el Valle Central que estamos recorriendo, todo este trayecto entre Santiago y Talca, tiene varias zonas de campo y zonas agrícolas. Hay muchos viñedos, que en esta zona del país son uvas para la producción de vinos. Cada río le da nombre a uno de los valles vitivinícolas y existen varias viñas famosas y o abiertas al turismo en estas regiones. Incluso desde Estación Central salen algunos trenes turísticos en fines de semana que organizan paseos a viñas y degustaciones. En la ruta comenzó a llover más fuerte y estar más nublado. Con el asiento horizontal, la lluvia afuera y el relajo, además del cansancio, en un punto me dieron ganas de dormir. Empecé a cabecear, a cerrar los ojitos, tenía sueño y tomé una gran siesta. Por mientras, veamos la ficha, les cuento algunas cosas y seguimos con este viaje. La unidad 9020 de buses Taika París y Londres es un bus de 2 pisos Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, chasis Volvo de junio 2015, incorporado a TPL en 2021, con 20 asientos premium 180 grados en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. Al momento de grabar y editar este video son 4 buses premium 9020 de este viaje, 9030 que lo tengo en fotos en el terminal sur de Santiago saliendo a Talca, 9040 que yo fotografié en Talca en la tarde, todos son iguales por dentro, y ahora en 2024 llegó el bus 10070 con un diseño especial alusivo a la neurodivergencia. TPL es parte de una campaña de conciencia y de inclusión respecto de autismo. Varios buses han llegado con esta pintura nueva. Los 4 buses eran de la empresa M-Bus. El más nuevo era la 209. El boleto lo compré en internet en recorrido.cl. Me costó 11.900 pesos chilenos, cerca de $13 o 70 reales. Hice una tabla con todos los buses de la ruta Santiago-Talca y los precios de asientos semicama, salón cama y cama premium. Los precios son fijos en todo el año, incluyendo veranos y festivos. De trenes, tenemos el servicio regular con los trenes azules y el nuevo servicio expreso con el tren rápido de color rojo. Y también hice una tabla con los servicios premium de esta ruta. Están Taika París y Londres, buses altas cumbres que usan estos buses en las mañanas para llegar a Santiago, y ETM, aunque este último es un caso especial porque es un bus que va a Puerto Montt. Estoy en el sitio web de Taika París y Londres y buscaremos los horarios premium con este tipo de buses. Esto lo estoy editando el domingo 21. Estos horarios aparecen destacados, dicen servicio express o expreso. Y para este día, desde Santiago a Talca, lo tenemos a las 9:30, 10:30 y 11:30. El lunes 22, desde Talca a Santiago, aparecen los buses de 3:30 y 5:30. 4:30 existe, pero se agotó. Vendieron todos los boletos y por eso no aparece. Ese lunes 22, de Santiago a Talca, tenemos horarios a las 9:30, 10:15 y 11:30. Pero si yo veo los buses del martes 23, ahí aparece solamente un horario todavía, porque van poniendo los horarios de un día para otro, para los servicios extra, o incluso a veces los ponen en el mismo día. Desde Santiago, esta empresa tiene su ruta principal, Santiago-Talca, y hay horarios extendidos a Linares y Cauquenes, además de otro servicio Talca, Linares, Chillán, Concepción. Todos estos videos son presentados por mis libros, Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas,
si te gusta lo que hago, amarás mis libros. En el libro de Iris, que tiene varios viajes y personajes fantásticos, hay una navegación en un barco de luz por las aguas del río Maule y muchas cosas más. Un agradecimiento a los miembros del canal, a quienes dan sus super gracias y a ustedes por la sintonía. Y en el supermapa, este video aparecerá en el terminal de Talca, también llamado Terminal Lorenzo Baroli, por un gran piloto de autos de carreras. Estoy en el primer piso del bus, donde hay varios datos del bus, de la empresa. En boletería, este asiento lo venden un poco más barato. Taika Paris y Londres permite viajes con mascotas, pero los buses Modaza, que tienen unos asientos especiales. En estos horarios no existen esos asientos. Está la puerta de los asientos de pasajeros, la puerta del baño y la puerta de acceso a la cabina de la tripulación. Esto ya es la escalera. Acá estoy dentro del baño, hay espejo, lavamanos, el botón rojo de descarga, una ventana polarizada, agarradera o pasamanos, inodoro químico y el basurero. Cada bus tiene una caja de calma, esto es por lo del autismo y neurodivergencia. Son distintos elementos, principalmente juguetes, que sirven para calmar la ansiedad o las molestias que puedan tener algunos pasajeros, incluyendo unos audífonos que cancelan el ruido. El personal de la empresa ha recibido capacitaciones, es la primera empresa de buses en Chile que plantea y visibiliza el autismo, y la azafata me contaba que una vez le tocó ocupar la caja de calma. En este viaje he tenido la fortuna de tener una tripulación muy buena onda, muy amable, el conductor Leandro Bravo y la azafata Ingalí González, muy amables, aparte de que le tomé fotos al bus por todos lados, lo mismo que las grabaciones. Lo bueno es que Leandro conocía de mi trabajo, de los videos y las fotos, y cada vez más gente me reconoce, y eso me ayuda mucho a tener un viaje grato mientras tomo todas estas fotos y registros. Un saludo gigante a todos los amigos que trabajan en TPL y en el rubro. Por otro lado, nosotros ya estamos llegando a la ciudad de Talca, la capital de la región del Maule. La primera parada del bus es en la vía local de la Panamericana, en lo que la gente llama Cruce Baroli, por un monolito de Lorenzo Baroli. Talca es una ciudad de unos 220.000 habitantes, según el censo de 2017, deberían ser más personas ahora, y en Talca este bus tiene 3 posibles paradas o puntos de subida o bajada: el Cruce Baroli, el terminal de buses y una parada extra que no mucha gente conoce, es el taller de Taika Paris y Londres. ¿Recuerdan que vimos los horarios desde Talca y que había muchos buses que salían en la madrugada? En otros viajes anteriores yo mostré cómo era viajar desde el taller, y hay un espacio de estacionamiento, entonces la gente llega en su auto, deja el auto guardado en el taller, toma el bus, va a Santiago y después cuando vuelve a Talca sube a su auto y se va a su casa. Es una idea fenomenal. En Talca hay muchos buses chicos para transporte rural. En esta esquina me quedé a tomar fotos de los buses y las micros, y nosotros estamos llegando al terminal de buses de Talca, el terminal Lorenzo Baroli, que agrupa a los buses interurbanos y buses rurales. A unas cuadras está la estación de ferrocarriles. Todo este sector tiene transporte en la ciudad. La parte donde hay muchos buses de colores es la zona rural, y estos andenes de acá donde nosotros estamos tienen los buses que van a Curicó, a Santiago y otras ciudades lejanas. Ahí de hecho vemos otro de los buses de Taika Paris y Londres, un Modaza. Al final del video les dejaré un video antiguo por si quieren ver cómo son por dentro. Es una versión especial única para esta empresa. En cuanto a nosotros, hemos llegado a nuestro destino.
Ahí se va el bus 9020 rumbo al taller. Muy agradecido de Leandro y de Ingalí. Muy amables. Gracias a Dios, cada vez me toca compartir con más gente maravillosa en estos viajes y aventuras con el transporte público. Les conté que me quedé a tomar fotos y videos. Este era el bus 13 horas Talca-Santiago, un Zeus 3, la generación 3 de Modasa. En presencia son buses súper imponentes, con las 4 patas. Aquí la gente de Londres Bus saludó para la cámara. Esos buses hacen Talca-Curicó. Y detrás de nosotros, a las 10, salió este bus premium desde Santiago. El más nuevo, con la pintura azul o celeste y que les mostré en fotos. Está súper bonito. La empresa comenzó con 2 buses con esta pintura y ahora tiene varios. E incluso dicen que llegan buses nuevos con estos colores. Yo ya me estoy despidiendo. Grabé este bus antes de ir a almorzar, pero espero que hayan disfrutado mucho de todo el viaje, de esta querida serie Ando en Bus, hecha con mucho cariño. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por la sintonía y nos veremos en más videos. Chau, que estén muy bien.